Para la predicación de hoy, estaba orando y pidiendo a Dios a una persona para venir que conocía a Gerardo bien, y es un hermano querido del circuito. Los conocimos cuando yo llegué en 97, Eric Morgan, hijo de Alfredo Clarita. Entonces él va a animarnos hoy como el papel de un pastor y el papel de la congregación. Entonces ya vamos a poner atención para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos. Hermanos, buenos días, ¿cómo se encuentran? Ok, como sea. Sin micrófono. ¿Verdad? Hermanos, buenos días, ¿cómo se encuentran? Oí a varios de ustedes, varones, comentar sobre el retiro que tuvimos el fin de semana con el circuito, y la verdad es que ahorita estoy muy nervioso, tengo muchas emociones y muchas cosas en mi cabeza que están andando ahí. ¿Por qué? Hace rato que Javier decía que conoce a Gerardo y a Moni desde el 2006. Tengo un serio problema, hermanos. Tengo tanto tiempo de conocer a Gerardo que no me acuerdo desde cuándo lo conozco. Entonces, nos conocimos en el grupo de jóvenes cuando él estaba en la iglesia de Laureles, cuando él conoció al Señor allá con mi hermano Rolando. Si no mal recuerdo, se reunían en la casa de Rolando, en la calle de Farolito, y después Portal y todos estos lugares, y después el Salón Leosmi y todo esto, ¿verdad? Nos estamos remontando cerca de unos 25 años o tal vez más. Gerardo tenía el pelo completo. Soy mayor que él, obviamente, y Gerardo era soltero. No voy a decir cómo era. No, pero la verdad es que es un gusto. Y ahorita que oía, por eso digo, traigo muchas emociones y muchos pensamientos en mi cabeza, porque me acordé de eso. Tuvimos tal vez nuestro primer acercamiento así ya formal dentro de los grupos de jóvenes. Tuvimos un día de campo, de retiro, en un Gerardo que a lo mejor ya ni se acuerda, pero estuvimos en un centro deportivo que se llama Club Deportivo La Palma, allá atrás, allá en Coacalco, en el Estado de México, ahí cerca de Villa de las Flores, y convivencias muy cercanas, porque Rolando, además de haber fundado la iglesia de Villa de las Flores, fundó la iglesia de Laureles. Entonces, ahora ya no se llama Laureles, se llama Adonai. Entonces, cuando se llamaba Laureles, fue cuando más o menos llegó también Mark por aquellos entonces, y nos conocemos desde entonces, y doy gracias a Dios porque he visto crecer a Gerardo a lo largo no solamente de su edad, pero también llegar a la madurez que el Señor le ha estado permitiendo junto con Moni en estas etapas de la vida. Y la verdad es que, bien dijo Mark hace rato, no pasa nada, Mark. Eso hay que subirlo. Creo que yo soy el de la interferencia, ¿verdad? Entonces, una de las cosas y de las tareas que Dios me ha encargado como parte de lo que estoy haciendo en la iglesia, vengo prácticamente desde el 93 que egresé del seminario allá en Puebla, que Dios me ha llamado a servir. La verdad es que siempre lo decimos mi esposa y yo, así lo decimos, y no lo decimos con ningún lamento, pero jamás planeamos ni yo ser pastor ni mi esposa ser la esposa de un pastor. Pero ya tengo más de 23 años
que la iglesia de Villa de las Flores, la iglesia bíblica cristiana de Villa de las Flores, nos invitó a trabajar en el pastorado, a trabajar tiempo completo. En ese tiempo mi papá y el hermano Juan Piz estaban apoyando en ese tiempo la iglesia, hace prácticamente casi 25 años, y ha sido una etapa de mucho aprendizaje, Me considero el menos apto para hablar de este tema hoy, y solamente quiero expresar lo que la palabra de Dios dice para mostrar al Señor que la iglesia puede amarle, que la iglesia puede honrarle, que la iglesia puede hacer su voluntad. Representa mucho reto, pero representa el reto más honorable y más grande que una iglesia y una persona, un varón como Gerardo, una mujer como Moni, como su esposa, pueden mostrarle al Señor. Creo que es el llamamiento más alto que un hombre puede anhelar dentro del servicio de la iglesia de Dios. Y la verdad es que encontré muchas cosas de las cuales quiero hablar, pero me dijeron que nada más tenía 1 hora, porque si no aquí se abre un hoyo y se lo tragan los cocodrilos. Entonces, ¿es cierto, Félix? ¿No? ¿Es cierto, hermanos? ¿Se abre? ¿Y sale algún canal por ahí? Al río de las avenidas, por ahí. Ok. Espero que vayan el drenaje del Sams o algo así, ¿no? Pero, hermanos, quiero dar gracias por este privilegio. Quiero darle gracias a Dios por este privilegio, y quiero pedirles que caminemos juntos con algunos pasajes de la palabra de Dios, porque no solo vengo a hablarle directo a Gerardo. Hay algunas cosas que vienen directo para él. Yo sé que está escondido atrás de la silla de ruedas de la hermana. No, está bien, no se preocupe, es una broma. No se mueva para nada. Quiero hablar al corazón de Gerardo y de Moni. ¿Por qué? Porque no es fácil lo que vamos a hablar. Pero también quiero hablar al corazón de la iglesia bíblica del pastor. Hace no muchos meses me ha tocado estar aquí sin nunca haber predicado en esta iglesia. Me ha tocado estar aquí dando honor y recordando a nuestro hermano Jaimito, que participó en la formación de esta iglesia. Me tocó estar hace unos meses con la partida de mi hermano Jacob. Les conocí a ellos les conocimos mi esposo y yo hace muchos años. Y la verdad es que por eso siento el menos digno para estar aquí. Porque los hermanos que nos anteceden, doy gracias a Dios por la vida de mi papá, que ha estado por acá en esta iglesia en los últimos años con Clarita, y siento un gran honor y un gran nervio de estar hoy aquí dirigiéndoles estas palabras. Y quiero que oremos pidiéndole a Dios que Él sea el que nos guíe esta mañana. Padre, queremos darte gracias por tu amor. Señor, tu misericordia es eterna, y hay tantas cosas, mi Dios, que tú quieres enseñarnos, pero llévanos, Padre, a esos pastos verdes donde nos alimentemos de tu palabra. Llévanos a ese momento, a ese lugar apropiado para poder reconocer que lo que estamos haciendo hoy aquí es algo que tu corazón y tu ojo ve, tu alma, tu vida, Señor Jesús, disfrutas al ver a la iglesia del Buen Pastor y a Gerardo y a Moni tomando este reto, este paso que es tan importante en la iglesia, Señor. Gracias, Dios, por el privilegio de tener tu palabra en nuestro propio idioma, de tener este momento tan especial. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces en nuestra vida. Y gracias, Dios, te doy extendidas por la bendición de tener tantos rostros conocidos que tal vez no son de esta iglesia, pero me da mucho gozo que como hijos tuyos, como hermanos en la fe, podemos estar reunidos el día de hoy. Gracias por este honor de dirigir este mensaje, Señor, para tu congregación. Te damos las gracias y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, algunos
algunos piensan que el ministerio pastoral, hermanos, es algo como muy fancy, ¿no? Muy fashion. Gerardo va a ser el pastor de la iglesia bíblica, el buen pastor. ¡Qué cool! Mi esposa y yo hace rato decíamos, no saben en la que se meten, ¿verdad? Y es en serio, porque hay muchas cosas desconocidas para ellos, que apenas decía, me tocó organizar solo, sin Mark, el asunto del retiro, y las que te esperan, mi hermano. Y muchas cosas, es tu novatada, y a lo mejor va a durar unos 25 años tu novatada, y después de 25 años te puedo decir que todavía sigues aprendiendo y vas a seguir aprendiendo. Pero no es algo que esté de moda ser nombrado pastor en una iglesia. A la gente le gusta el poder, pero no le gusta la responsabilidad. Y quiero pensar en aquellas palabras que el Señor Jesús dijo en Marcos. No vamos a usar eso como nuestro texto base, pero sí como una introducción. ¿Por qué? Porque las mamás, qué bueno que están las mamás de muchos de nosotros aquí, las mamás a veces se acercan al Señor. Había una mamá que se acercó directamente al Señor Jesús y le dijo: Señor, ¿puedes hacer que mis hijos sean tus achichincles? Uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. ¿Qué te parece, Señor? Y te cocino un rico pie. No digo eso, ¿verdad? No, pero permite que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda ya cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús, haciendo una sinopsis de los evangelios, hace una comparación. Dice: ¿se acuerdan que en el mundo los grandes se enseñorean de las naciones? Pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser el primero deberá servir a todos. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Estamos listos para esa etapa? Servir a los demás. Cuando pensamos, uy, va a tener el lugar de privilegio. Hermanos, es cierto, tenemos una cultura. Yo ayer lo viví en la comida del retiro. Probé chorizo, arrachera, pollo, alambre, bistecs de diferente tipo de sazón, porque todo el mundo quiere tener una atención y yo lo agradezco. Pero, ¿saben? Ser pastor es mucho más que eso. Tiene muchas implicaciones. Y en la palabra de Dios encontramos dos listas bien grandes y completas que los que hemos estado trabajando en el desarrollo de liderazgo vamos a encontrar en el capítulo 3 de 1 Timoteo. Las cualidades de un varón que se derivan de ser irreprensible o intachable. No voy a predicar sobre esas 20 cualidades porque si no, no acabamos hoy. Pero yo estoy seguro que mi hermano Gerardo ha estado estudiando esas cualidades. Sobrio, prudente, decoroso, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas y demás, ¿verdad? Y también en la epístola de Tito hace un complemento. Son 20 cualidades básicas de un líder. Y no me gusta usar mucho la palabra líder porque se confunde. Líder viene de un término o de un vocablo en inglés que significa el que va a la punta. Y el Señor Jesús lo define más como un siervo, que tiene que ver más que el que va a la punta, el que va en el tercer sótano de abajo remando y recibiendo todo el excremento del barco. Es lo que significaba el siervo, ¿verdad? El esclavo. Entonces a veces a algunos nos gusta tomar el lugar de privilegio e ir de mandones, pero la verdad lo que el Señor quiere es que vayamos remando. Y aunque a veces recibamos toda la miseria de la humanidad, y no para cargarla, para ayudarle a la gente a llevar esas necesidades a los pies de Jesús, porque
porque tampoco somos Mesías. Ya existe un Mesías, que es Jesús. Entonces, el Señor quiere que aprendamos en un trabajo en equipo la labor pastoral con la labor de la iglesia. Casi siempre cuando hay un nombramiento, me ha tocado estar, no muchos, no cada 8 días hay nombramientos de ancianos, diáconos, pastores en todas las iglesias, es algo escaso. Apenas una mujer inconversa que es de Guadalajara y me contactó por el Facebook, me decía, oiga pastor, yo veo, dice, su muro del Facebook desde hace como 8 años. Dice, ¿es bien remunerado eso? Le digo, tengo la mejor paga en el Señor. Y nunca me voy a quejar de escasez de trabajo. Pero saben, tenía mucha razón en esa pregunta. ¿Por qué? Porque es una pregunta que no me tienen que hacer a mí, tendría que hacérsela a la Escritura y se la tendría que hacer a la iglesia que está detrás de mí, o a cualquier iglesia local, si es algo digno y algo remunerado. Eso no lo defino yo, eso lo define la Escritura y eso lo debe definir la iglesia con su ejemplo y la vida del pastor con su ejemplo. Entonces me voy a centrar en 2 pasajes, así como mi hermano Marco explicaba. El primer pasaje nos va a hablar, la primera parte nos va a hablar del llamado del pastor, del llamado del siervo. Y es un pasaje sumamente conocido. No voy a hablar de lo que no conozcan, pero es necesario que lo asentemos y lo recordemos, porque yo creo que este momento es histórico para la iglesia, el buen pastor. Porque un siervo con visión le va a dar rumbo, afianzar dirección a la iglesia. Dios lo va a usar para eso. Pero la iglesia tiene que estar consciente cuál es el llamado de ese pastor. El pueblo de Israel sabía esto. En Romanos 11:29 dice que fieles son e irrevocables el llamamiento y los dones espirituales. Y muchos lo usan en el contexto de iglesia, pero este pasaje se habla del contexto de Israel. Entonces Dios es fiel y son irrevocables el llamado para Israel y para el resto del pueblo que Dios había llamado, pero se usa también como una aplicación para la iglesia. Entonces, Gerardo, ahorita que entremos ahí, pon atención. Moni, tú se lo vas a recordar y lo vas a sostener, lo van a sostener con su vida. Quisiera que fuéramos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Saben? Tengo una anécdota sobre este pasaje antes de que abramos la Biblia, porque te digo que con la memoria, gracias a Dios todavía tengo buena memoria, pero me cuesta trabajo, ahí es donde se da cuenta que se está haciendo uno viejo, porque en el 6 de julio de 1993, unos meses antes de casarnos, mi esposa y yo me gradué del seminario, y fue el mismo pasaje que el hermano Barpilet, contemporáneo de mi hermano Jim Everline, aquí en el ministerio, aquí en México, usó para encomendarnos a los egresados de esa generación. Y este versículo ha marcado mi vida de una manera tremenda. Y muchos de ustedes lo saben, porque si ustedes han estado en un club de Aguana o de Avanza, es el texto lema, ¿no? ¿Sí lo saben? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o traza, según la versión de la Reina Valera, que usa o traza bien la palabra de verdad. ¿Qué palabra tan fuerte, tan directa, tan poderosa de parte del apóstol Pablo hacia Timoteo? Un joven de aproximadamente unos 40 años. ¿Cuántos años tienes, Gerardo? 42. Te queda muy bien ese saco. Sí, el que traes puesto y el que te vas a poner ahorita. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.
Pero sabes, también es un llamado para todos los que están escuchando este mensaje. Porque ¿cuántos de nosotros somos intencionales en presentarnos ante Dios aprobados? Algunos cristianos no somos intencionales. Nos conformamos con llegar a la iglesia un domingo normal, tener un momentito, decimos que eso es comunión, tenemos un momentito para saludarnos, ya cumplimos y nos vamos. Y el resto de la semana no estamos esforzándonos por manifestar esa aprobación. ¿Qué tal si el versículo, no estoy buscando una herejía, pero qué tal si el versículo dijera, procura con diligencia presentarte ante Dios como no reprobado? Porque somos medio contrarios los mexicanos, ¿no? Procura que no estés reprobado. ¿Sabes qué nos va a pasar? Que nuestra vida cristiana va a ser de panzazo. Con que no repruebes. ¿Cuántos son maestros aquí? Moni, tú eres maestra. Pero ¿cuántos son maestros aquí? Hay muchos que son maestros de escuela dominical o maestros en la escuela secular. Yo soy maestro de inglés, aparte de ser maestro en la iglesia. Y la verdad es que se frustra uno, porque hay chicos que hacen lo mínimo necesario. Pregúntale a mi esposa con las variables, ¿verdad? Por juntar sus variables, un examen mediocre y 5.999. Pónganme una milésima para que yo pase. Pero, ¿qué tal con el Señor? ¿No somos iguales? Si hiciéramos una evaluación de nuestra vida espiritual, de nuestros devocionales, de nuestro evangelismo, porque siempre evaluamos nuestro tipo de oración y nuestra lectura bíblica, ¿no es cierto? ¿Cómo anda tu devocional? Yo oigo a muchos predicadores hablando de eso. ¿Cómo anda tu vida espiritual? ¿Cómo anda tu relación con Dios? ¿Y en qué cómo evaluamos la vida espiritual? Con la lectura bíblica y la oración. Y no es que sea incorrecto, pero para mi punto de vista está incompleto. Porque la Gran Comisión ni siquiera menciona la lectura bíblica ni la oración. La Gran Comisión menciona presentar a Jesucristo ante todo hombre en todo momento. Y además el llamado de Colosenses 1, 27, 28 era presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y eso requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo. Entonces, si yo voy a procurar presentarme con diligencia ante Dios aprobado, tengo que ser precisamente la palabra ahí es diligente. Y la palabra diligente es una palabra que requiere esfuerzo, trabajo, dedicación, sacrificio, desvelo. A veces salario corto. A veces pasar algunas penurias. Y digo a veces. Va a representar desgaste físico, emocional, mental. ¿Qué más? Emocional, familiar, material. Se va a desgastar su casa, se va a desgastar su ropa. Digo, también los pastores de vez en cuando visten, ¿verdad? Apenas andaba un meme por ahí en las redes, ¿verdad? Y invitaron a su pastor a ver el estreno de Avengers. Si no, ahorita se los mando. Porque seguro muchos jóvenes de la iglesia ya fueron a ver Avengers, The Endgame, el final. Y el pastor no merece, todavía no ha sido nombrado pastor, entonces todavía no merece ese derecho, ¿verdad? A mí no me han invitado. Ya estábamos en el retiro, ¿verdad? El día del estreno. Pero procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Y aprobado es que Dios levanta el dedo. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor a los que tienen un corazón perfecto para con Él. Esa es una ilustración de lo que significa en la palabra de Dios ser aprobado. Que Dios vea con buenos ojos lo que tú estás haciendo. Gerardo, Moni, asegúrense de que Dios siempre vea con buenos ojos
ustedes sean así en el ministerio. Sean esforzados, sean creativos, tomen el tiempo para trabajar duro, para descansar lo suficiente, para cuidar su matrimonio, que su primer ministerio sean ustedes mutuamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia va a demandarles, pero ¿saben? Más que la iglesia, el Señor les va a pedir cuentas. Y la iglesia es demandante. Si es él el pastor, ¿cuántas veces he oído eso? Si él es el pastor, que él haga esa cosa. Si él es el pastor, que él vaya. Si él es el pastor, que él limpie. Si él es el pastor, que él enseñe. Si él es el pastor, va a haber muchas ilustraciones para completar esa frase, ¿verdad? Si él es el pastor, segunda parte del versículo, no segunda parte del mensaje, segunda parte del versículo. ¿Cómo se presenta un obrero aprobado? ¡Qué frase tan fuerte! Cuando leemos en Timoteo, ahí del 3 del 1 al 7, el que anhela obispado, a propósito de una cápsula, algunos dicen, qué palabra tan religiosa, obispado, es una palabra de la Biblia, obispo. Si vas por allá al Bajío vas a encontrar que puedes echar un plato de obispo, ¿verdad? Así le llaman al menudo, a la pancita, al montón, obispo. El obispo primado de la iglesia, el buen pastor. El pastor se le llama también obispo, que viene del griego episcopo, que es otro término muy religioso para nuestro contexto mexicano. Episcopal, de ahí viene una persona que está por encima observando, supervisando, entrenando, capacitando, no solo trapeando el piso. Tienes que capacitar a otros. Entonces una persona que está buscando presentarse aprobado y que no tiene de qué avergonzarse, es una persona íntegra. ¿Por qué? Dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Entonces no está tan agresivo el asunto. Sí es un asunto que hay que dedicarle tiempo, pero hay que cuidar el primer requisito, y de ahí se derivan todos. Dice ahí Pablo a Timoteo en 3, 1 al 7, que sea irreprensible, intachable. No quiere decir perfecto. Hermanos de la iglesia, no esperen que Gerardo sea perfecto. Hay gente de mi iglesia, en los 23, 24 años que llevo ahí como pastor, que espera que tú seas perfecto. Y sabes, tal vez eres el menos perfecto de todos como pastor, pero eres el que ha decidido tomar esa estafeta, tomar el relevo y decir, levanto la mano, ya la iglesia aprobó, la iglesia está de acuerdo, el Señor ha mostrado que es la persona. Entonces sé irreprensible, no perfecto, sino una persona madura que no tiene, como dijiste ayer, Gerardo, cola que le pisen. Que si se equivoca ha arreglado los asuntos oportunamente, que si comete un pecado lo sabe confesar al momento y que busca mantener una vida santa y recta ante los ojos de Dios. No está hablando de perfección, está hablando de madurez responsable. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí esa palabra, obrero que no tiene que avergonzarse, obrero, no dice jefe. El pastor no es el jefe de la iglesia, aunque tiene que tomar muchas decisiones. Y sabes, Gerardo, rodéate de mucha gente sabia para tomar decisiones. Primero la palabra, pero nunca camines solo.
Y no lo digo solo por tu esposa, lo digo por Mark y por varios hermanos que yo conozco aquí, que pueden aportar mucha sabiduría y consejo a tu ministerio. Quisiéramos que estuviera Jaimito, quisiéramos que estuviera Jacob, pero ya no está. Y yo creo que es algo que Dios ha enseñado a la iglesia, al buen pastor, a atesorar y a valorar con mucha seriedad. Entonces, eres un obrero, y un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Este año, 2019, es tu noviciado, tu novatada. Me imagino que, ahorita que están tus compañeros de protección civil, escucho que muchas corporaciones tienen novatadas, ¿verdad? De diferentes tipos. Espero que la iglesia no planee una novatada especial para ti, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Pero sabes, los primeros años son especialmente dulces, pero también muy duros. ¿Por qué? Porque es como la luna de miel, el enamoramiento. ¿Cuánto dure? Depende de la iglesia y de ustedes. Pero después viene el desencanto. Después de la noche de bodas, ¡uy! Mi esposa debe voltear, ¿con quién me casé? ¿A quién reconocimos como pastor? ¿Okay? Entonces, tu labor es ser un obrero, un trabajador diligente, esforzado, luchón, que le echa ganas y que hace las cosas, que cumple su palabra, que no se queda en promesas. Los obreros de la obra de Dios no son políticos. No son políticos. Hacen, no nada más dicen. Dicen y hacen. Y a veces es mejor quedarse callado y hacer. No sea que nuestra lengua nos meta en problemas, ¿verdad? Entonces, un obrero aprobado, un obrero diligente, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y la cuarta característica, un obrero que usa bien la palabra de verdad. Cuando tú te pares aquí enfrente, hermano, asegúrate que lo que estás diciendo es lo que Dios quiso que su palabra dijera. Hay tantos líderes hoy. A veces no me gusta escuchar internet, ni prédicas en internet, ni en el radio, porque oigo, no es que yo sea un juez, pero al haber pasado por un seminario donde hubieron tantos maestros buenos, quiero evitar el desatino de hacer un juicio, pero escucho tantas barbaridades, tantas aberraciones de la palabra de Dios. Gente que está buscando al profeta, o que se siente profeta, que se siente apóstol, y tiene que estudiar la palabra para siquiera saber cuáles son esas cualidades. Tiene uno que hacerle, como decía uno de mis maestros, el hermano Roberto Lloyd, decía: hermanos, hay que hacerle justicia al texto bíblico. Y muchos maestros hoy día no le hacen justicia al texto bíblico. Hablan palabra de hombre, y hasta después se acuerdan que era un sermón. Entonces, obrero probado, ¿okay? Diligente, que no se avergüenza, que usa bien la palabra de verdad. Asegúrate que lo que prediques sea lo que Dios puso en el corazón del apóstol Pablo, del rey David, del profeta Daniel, de Ezequiel, del apóstol Juan, de Moisés. De lo que vayas a hablar, que sea algo que Dios respalda, que la palabra sea viva en tu corazón,
sea viva en tu testimonio, sea viva y eficaz en tu estilo de vida. Por favor. ¿Okay? Hoy, 28 de abril, alguien te lo dijo. ¿Y la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Escucharlo? No, nada más eso. Hay muchas iglesias, hermanos, que se olvidan de sus pastores. Y no me refiero a que no se acuerden cómo se llaman, pero se olvidan. Y Hebreos 13:7 es la primera recomendación para la iglesia, pasando a la segunda parte. Hebreos 13:7. ¿Qué dice Hebreos 13:7? Acordaos. ¿Por qué se lo dice el autor de Hebreos a la cristiandad? Acordaos de quiénes. Acordaos de vuestros pastores. ¿Y por qué digo que se olvidan? ¿Sabes? He estado analizando un fenómeno cultural muy interesante. En la casa de los pastores puede haber mucha gente pidiendo ayuda, pero a veces en la casa de los pastores no hay una visita para preguntarte cómo estás. Platicaba con un hermano que tiene prácticamente 25 años de estar aquí en el ministerio, él es misionero, y decía, Eric, dice, a veces es cansado porque tenemos gente todos los días. Y le digo, ¿por qué tienes gente en tu casa? Pues servimos comidas, tenemos café, tenemos jóvenes, tenemos adultos. Ah, ok, deja de servir eso y vas a ver cómo descansas. Sí. ¿Qué dijo el Señor Jesús a la multitud? No a sus discípulos. Primero se lo dijo a la multitud. Ustedes me siguen porque les doy de comer. Y dice que desde ese momento muchos se apartaron de él. Y es incorrecto decirle a alguien que te sigue o que te busca porque tiene un interés en la comida. No. Obviamente hay modos de decirlo, ¿verdad? Es que tengamos cuidado. Porque no es la intención ofender, pero sí hacer reaccionar a la gente si está por interés buscando o por un deseo genuino de aprender y de buscar la voluntad de Dios. Sigo con el ejemplo del Señor Jesús. Después se voltea y les dice a sus discípulos, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Y qué contesta Pedro? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Había una diferencia entre los que buscaban la comida y apóstoles como Pedro, que luchó tanto con su carácter, pero que sabía quién era el único que tenía palabras de vida eterna para darle. Entonces la iglesia, al tener un liderazgo, tiene que aprender a buscar a su pastor, a su liderazgo, por los motivos correctos. Retuiteo. Entonces, busca a tu pastor no solo para que resuelva tus problemas, sino ¿para qué? Para que conozcas íntimamente su corazón, cómo te puede ministrar, pero también cómo tú como iglesia puedes servir para él. Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores, ¿por qué? Porque ellos les hablaron de la palabra de Dios. Algunos dirán, bueno, a mí Gerardo no me habló de la palabra de Dios, yo conocí a Cristo desde antes. Bueno, él está tomando una responsabilidad ahorita, y para que sea más fácil trabajar juntos, acuérdate de orar por él, por lo menos. Acuérdate que también él es de carne y hueso. Por eso digo, y lo digo con mucho respeto, porque creo que la iglesia del Buen Pastor ha recibido mucha enseñanza en la práctica de la partida de sus siervos anteriores.
2 de ellos. Y otros más que funcionaron en un tiempo y tampoco están físicamente, están en otros lugares. Entonces, el que está en turno tomando esa responsabilidad necesita de tu ayuda como iglesia, de tus oraciones, de tu compromiso. Sabes, si pudiéramos hablar más tiempo, pero los dones espirituales son para el ministerio de la iglesia, y el pastor tiene algunos dones, pero no los tiene todos. Por eso tiene que funcionar el cuerpo de Cristo complementándose. Si tú tuvieras la oportunidad, ya sea de adquirir un libro o un estudio, recomendaría yo el de Jim Getz, de los unos a los otros, edificándonos los unos a los otros. Encontrarías que hay más de 20 mandamientos directos para la iglesia, de los unos a los otros, orando unos por otros, edificando unos a otros, soportándonos unos a otros, en amor. ¿Okay? Por favor. Pero hay 20 cosas, por lo menos, en las que tú puedes invertir tu tiempo cooperando con el ministerio del pastor, porque el pastor no es superior a ti. También tú vas a dar cuenta de tu vida espiritual y de lo que hiciste con tu pastor. Él te habló de la palabra de Dios, y una manera de honrar a los que ya no están, pero que sigas dándole gloria a Dios. Dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Sabes, yo creo en el liderazgo plural, y aquí hay varones que yo creo que también Dios los ha llamado al ministerio pastoral. Y podría haber 2 o 3 pastores en esta iglesia. Casi siempre estamos acostumbrados a uno, pero ¿por qué no más? Eso potencializaría el ministerio de esta iglesia. Increíble. ¿Por qué pensar en un solo servicio? ¿Por qué no pensar en 3, 4, 5 todo el fin de semana? 10 servicios que tenga la iglesia bíblica del Buen Pastor, y que haya 3 predicadores, uno para viernes, uno para sábado, otro para domingo. ¿Por qué no cambiar nuestra mentalidad y salirnos de la cajita? Está hermoso este lugar, pero ¿por qué no cambiar los paradigmas? No estoy hablando de cambiar la doctrina, ni vayan a acusarme, vayan a ir a mi iglesia, el hermano Nick anda metiendo unas herejías, pero no. Cambiar nuestra forma de pensar, nuestra estructura de hacer las cosas. No estoy hablando de comprometer la doctrina, estoy hablando de los procedimientos, cómo hacemos las cosas. Multiplicarnos como iglesias, multiplicarnos como creyentes, multiplicarnos como discípulos. Dios te ha capacitado a ti como iglesia con su palabra, con su presencia. El Espíritu Santo está en ti. Tú eres capaz de hacer cosas que tal vez no has descubierto en tus dones espirituales para funcionar dentro del cuerpo de Cristo de la manera correcta y de la manera óptima. Entonces, acuérdate de tu pastor. Pero ahí no acaba la responsabilidad. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo cuando habla de las necesidades materiales de la iglesia? Empieza el tema con las viudas, pero después habla de que no pondrás bozal al buey que trilla. Si sabes dónde está esto, te felicito. Si no lo sabes, vete ahí a las cartas de Timoteo. Capítulo 5, primera carta de Timoteo, capítulo 5. Esa es la segunda recomendación para la iglesia. Está hablando de las viudas, de los deberes a los demás, de ser responsables unos por otros. Pero después dice, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien. Anciano. Pues está bien que le falta un poco de pelo a mi hermano Gerardo, ¿verdad? Pero ese es otro término, aparte de obispo, anciano. Quiero hablar de otro término, presbítero. Y sabes, pastor es el término menos empleado en la Biblia para definir al líder, al siervo de la iglesia. Pero
se nombra mucho a los ancianos porque es el concepto generacional después de la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los ancianos eran los jefes de las familias que se reunían a tomar las decisiones y a llevar por buen camino al pueblo de Israel. Y se adopta ese término, anciano. Presbítero o presbútero, ¿ok? Gobernante. Me llama la atención que hay iglesias donde tienen pastores, ancianos gobernantes, ancianos de iglesia, y exactamente el mismo término bíblicamente. Pero bueno, ya era solo un breviario cultural. Los ancianos que gobiernan bien, ¿qué? Sean tenidos, ¿qué? Por dignos de doble honor. ¿Hay tesorero o tesorera en la iglesia? ¿O no hay? ¿Sí? ¿Es príncipe? Tápate los oídos. Y tú empiezas no oigo, soy de paz, no. Hermanos, yo no sé de dónde salió esta interpretación de la Biblia, y no voy a hablar del Evangelio de la Prosperidad, que es una doctrina errónea totalmente, pero pareciera ser que alguien que decide trabajar para el Señor en la iglesia tiene que tomar un voto de pobreza. ¿De veras? Es que tú eres el pastor, tú no tienes por qué pedir que se te aumente el salario, si es que tienes salario, ¿verdad? Un anhelo que debería tener la iglesia bíblica, el buen pastor, y lo digo con la autoridad que Dios me ha dado y con el ejemplo que mi iglesia ha dado, es que el pastor debería ser igual que cualquier empleado de nuestro país. Debería tener seguro social, debería tener prestación mínima de Infonavit para su casa, y si no se le puede dar Infonavit para ayudar a pagar la renta. Y saben, debería tener alguna ayuda para su gasolina, para su transporte, para sus necesidades. Los pastores, igual que los misioneros, enferman y muchas veces no tienen la seguridad social, tienen que conseguirla por medio de otro trabajo. Y la iglesia en nuestro país está reglamentada como una asociación religiosa que puede tener seguro social, Infonavit y prestaciones para sus empleados. Si vamos a ver al pastor como un obrero de la iglesia, como un empleado de la iglesia, hay que darle lo mínimo necesario responsablemente hablando. Eso implica que la iglesia, si no lo está haciendo, si no le ha asignado un salario al pastor, lo tiene que hacer si éste está gobernando bien. Dice ahí, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos ¿qué? De doble honor. ¿Y sabes qué significa esa palabra? Doble salario. Doble salario. Hay gente que dice, no, es que, hermano, usted debe de, como pastor, usted debe de ser un siervo sufriente. Vivir por fe, hermanos. Los vendedores viven por fe. Conozco muchos vendedores cristianos, aquí hay varios, que encomiendan su alma al fiel Creador y le dicen, Señor, bendíceme con clientes para que yo pueda, pues, ¿y qué creen que el pastor no? ¿De dónde va a salir la papa para el día de hoy? La tentación de convertir las piedras en pan es muy satánica, entonces tengan cuidado. El pastor no va a hablar, Señor, ¿qué esos tabiques que están ahí en la banqueta? Sean unos bollitos, ¿no? Para la comida. No. Hay que ser una iglesia económicamente responsable. Si voy a estar orando y acordándome de mi pastor y estar pidiendo por su vida espiritual, un respaldo espiritual, como decía Hebreos 13:7, también voy a ser un cristiano responsable con su ministerio. Te vas a dar cuenta que a medida de que el pastor y la iglesia entren en una convivencia y una relación más estrecha, a la iglesia le va a ser más fácil ver las necesidades también del pastor. No solo el pastor va a ver las necesidades de la iglesia. Entonces, dice ahí, se ha tenido por dignos de doble honor
mayormente a los que se encargan de ¿qué? Predicar y enseñar. ¿No es lo mismo predicar y enseñar? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Pueden levantar la mano y contestar sin problema. Soy un pastor y un predicador que hace muy participativa a la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? ¿Quién sabe? ¿Verdad? ¿Sabe tú? Uno es con el habla y otro con la vida. No. Predicar, hermanos, es un vocablo que se usa para comunicar el evangelio. Cuando tú sales a predicar, no está hablando del sermón dominical, está hablando de la actividad de comunicación del evangelio. Predicación tiene que ver más con evangelismo. Enseñanza es la comunicación de las verdades espirituales al pueblo de Dios. En forma básica, no me voy a meter en que la palabra en griego, el evangelión, ¿verdad? O evangeleleu. ¿Ok? La palabra predicar viene del vocablo proclamación de las buenas nuevas. Y la enseñanza es la transmisión de las verdades espirituales, ya a los que ya han creído en Cristo. Si el pastor está enfocado en eso, pero las iglesias de hoy, ¿saben? Quieren que el pastor visite a todas las familias por lo menos una vez al trimestre o una vez al mes, si son poquitas familias. ¿Ok? Que haga esa visitación, que dirija el culto de oración, el culto dominical, que predique por lo menos 3 de los 4 domingos del mes. Si son 5 domingos, pues que invite a alguien de sus colegas, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, aparte de la visitación, que venga a supervisar que se barra el templo, que se ponga en las sillas, que haya café en la despensa, porque es muy importante el café, ¿verdad? Después del servicio, que haya bolsitas de té para los que no toman cafeína. ¿Qué más? Que barra. ¿Tiene tiempo libre? ¿No tiene un trabajo? ¿Es pastor? Les voy a platicar una anécdota con permiso de mi hija, ¿verdad? Soy pastor desde que mis niños estaban pequeños, entonces mi hija entró a la escuela, al kinder o la primaria, no sé qué era. ¿Kinder? Y en la escuela estaban hablando de las profesiones de los papás. Y, mi papá es ingeniero, mi papá es doctor, mi papá es abogado, mi papá trabaja en una escuela, es maestro, mi papá es esto. ¿Y tu padre? Mi papá no trabaja. Es pastor de una iglesia. Gracias a Dios, aleluya, que mi hija pudo ver que su papá era pastor, ¿verdad? Necesitaba más instrucción de que los papás pastores sí trabajamos. A veces es lo que los hijos aprenden, ¿no? Pero la iglesia tiene una gran responsabilidad, hermanos. Para eso son los dones y los talentos que Dios les ha dado a la iglesia. Hay hermanos y hermanas que dicen, hermano, yo ya estoy muy grande de edad, yo no sirvo para hacer nada en la iglesia. Y sabes, he encontrado que las personas mayores tienen un corazón de oración tremendo en la iglesia. Voy a dar varios ejemplos vivos de hermanos de nuestra iglesia que tienen más de 75 años. El encargado de mantenimiento de nuestra iglesia tiene 76 años, el hermano Beto. Y es un hombre que está enfermo de hipertensión y de diabetes, pero es un hermano que no le importa estar enfermo. Trae una placota que le pusieron sus hijos aquí por si algo le llega a pasar, porque se va a trabajar en la iglesia. La hermana encargada de la cena del Señor, cada primer domingo de mes, es una hermana que tiene 87 años, la hermana Amalia. El grupo de oración de los miércoles de la tarde tiene una hermana, la hermana Mari. Es una mujer de fe. Tiene un marido que no es cristiano desde que yo la conozco hace 30 años y él nunca ha querido recibir al Señor, pero es una hermana fiel en orar puntualmente.
hay 2 o 3 hermanas viudas que hubo un tiempo que se evangelizaron. Entre ellas fueron compañeras del Seguro Social, todas son jubiladas, fueron enfermeras del Seguro Social y son hermanas constantes que tienen un corazón de atender a las necesidades de ellos. Andy conoce algunas de ellas, que son hermanas, mis respetos, porque siempre están al pendiente de muchas necesidades. Alivian mucho el trabajo del pastor en estar viendo por los enfermos, por los mayores, por necesidades que uno a veces no alcanza a ver. Son hermanas excelentes. Hermanos, el ministerio de los adultos mayores es fundamental en la iglesia. Si tu iglesia tiene muchas personas mayores, no solamente mayores de 50, 60, 70 y más, es una oportunidad de ministrar. ¿La hermana qué? La hermana Maguito ya no está en nuestra iglesia, estuvo muy delicada, muy mal de salud, acaba de mudarse a la Ciudad de México con sus hijos, pero otra hermana, ella no ve y vive sola, vivía sola hasta el mes pasado. Es ciega y ha estado ciega por unos 20 años. Cocina, visita, hasta hace unos 5 años que su mamá vivía, iba a bañar a su mamá, invidente, iba a bañar a su mamá, a prepararle comida y dejarle comida para 2 o 3 días, iba 2 veces por semana a cuidar a su mamá. De esas personas que dices, hermanos, como iglesia, tú tienes la capacidad de hacer muchas cosas. Acércate a Gerardo y pregúntale, ¿cómo puedo ayudarte, Gerardo? Porque es bien fácil expresar desacuerdos, y esa es la parte difícil que quiero comunicar ahorita, ¿verdad? Que para criticar, ¿cómo va a poder darle Gerardo gusto a 100 personas? ¿Cuántas familias hay ahorita en la iglesia del Buen Pastor? ¿30? ¿40? ¿20? Las que sean. ¿Cómo va a poder darle gusto a un promedio de 80 personas si cada cabeza es un mundo? El trabajo pastoral no es la iglesia al gusto del cliente, es la iglesia al gusto del dueño de la iglesia, que es el Señor. A él es al que hay que darle gusto, y cada miembro de esta iglesia se tiene que preocupar por darle gusto y agrado al Señor. Entonces, cuando uno dice hay que reconocer a los que trabajan entre nosotros, hay que poner atención. ¿Por qué? Porque eso va a ser de bendición para la iglesia, porque la palabra va a ser predicada y enseñada. Y si se delegan las responsabilidades físicas de la iglesia, el pastor se va a poder enfocar en predicar, o sea, evangelizar, que no es su única responsabilidad propia de su ministerio, sino de toda la iglesia. La gran comisión es para todos. Y enseñar, va a poder preparar mejor sus mensajes. Gerardo, ¿de mí te acuerdas cuando alguien te diga, hermano, lo veo cansado, como que hoy no preparó bien su mensaje? Hoy Dios no, como que esa sensibilidad espiritual no estaba al 100 como al principio de su ministerio. Cuídate las ojeras. Y el apóstol Pablo le da a Timoteo la base bíblica, porque la escritura dice, versículo 18, no pondrás bozal al buey que trilla. Yo no sé por qué el Señor usó este pasaje, pero en nuestro contexto mexicano esa palabra es muy fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra en nuestro lenguaje cotidiano que es muy dura, pero así lo dijo el Señor. ¿Qué significa no le pondrás bozal al buey que trilla? El buey que trillaba era el que estaba cosechando, ya no era el que estaba sembrando, sino después de arar, después de sembrar, ya estaba trillando, ya estaba en la cosecha, y ya los granos estaban listos para que los animales los pudieran comer. Y dice, tienes que permitir que el animal que trabaja del campo se alimente de lo que está cosechando. Si el obrero trabaja para la iglesia, es digno que el obrero se alimente de la bendición del mundo.
tienes una responsabilidad, no solo que el pastor te invite a su casa a comer. Sí es bueno que conozcas la casa del pastor, pero también es bueno que el pastor conozca tu casa y que tú lo invites a comer. ¿Sí? Que tú también seas de ministerio y de utilidad para esta iglesia. Y aparte de que el buey puede trillar, puede alimentarse de lo que está cosechando, dice, y digno es que el obrero de su salario. ¿Cuánto hay que pagarle a un pastor? El mínimo, ¿no? Sí, ¿no? 82 pesos según la Ciudad de México. Ya subió a 88. A 90. 101. Les voy a poner un ejemplo. ¿Saben cuánto gana un chalán de carnicero que no tiene estudios? Gana 300 pesos diarios. ¿Sabes cuánto gana un payasito de semáforo en la Ciudad de México? 500 pesos diarios, correcto, gracias, Anita. Un recolector de basura. ¿Cuánto gana un recolector de basura? Ah, pero al pastor. Cuando la iglesia se junta para definir cuánto debe de ganar el pastor, no le pongan tanto salario porque se le vaya a subir. ¿Qué se le va a subir? Pues le dejó las hormigas y si se queda parado sin hacer nada, ¿eh? Hermanos, cuando llegan a esa etapa de madurez de la iglesia, de definir cómo pueden ayudar financieramente a su pastor, sean sensibles y sean realistas en base a la palabra de Dios. Hay muchas iglesias que cometen el error de dejar el control de las finanzas en los líderes y hay muchos abusos. Pero si la iglesia tiene un balance entre una tesorería, un liderazgo que ayuda a la administración y la designación de ese salario, busquen honrar correctamente a la familia del pastor, porque no solamente es un salario para él, es una bendición para su familia. Escuché una definición, debe ganar el promedio de lo que ganan los hermanos en la iglesia. Para algunos ese ha sido lo más adecuado. Lo más adecuado. Pero es un asunto que necesita la oración, la disposición y el acuerdo de la iglesia. Hermanos, yo no sé cuándo habían tocado, si alguna vez tocaron públicamente estos temas, pero estos temas se necesitan tocar en las iglesias hoy en día. Porque queremos una iglesia, como dije al principio, fashion, ¿no? Una iglesia moderna, una iglesia con pantalla, con un lugar amplio, sí, pero tiene que ser congruente con el estilo de vida de la iglesia. Y si ya tienen logrado esto, den el paso a lo siguiente. Crezcan en esa madurez. Sea una iglesia que alcance a su comunidad a través del buen testimonio que la iglesia tiene. Otra recomendación, y creo que por tiempo con esta voy a terminar, porque encuentras un montón de sugerencias para la iglesia. Cuida su vida espiritual, cuida su bolsillo, pero también cuida su reputación. El siguiente versículo nos da la pauta. Contra un anciano, contra un pastor, no aceptes acusaciones. Es muy fácil destruir la vida de una persona con el chisme. Ahorita, por ejemplo, mi esposa y yo que trabajamos en la misma escuela, que somos maestros, es muy fácil destruir la reputación de un maestro. Tenemos una compañera que una estudiante secundaria, de segundo de secundaria, hizo un chisme, dijo, es que la maestra me golpeó. Eso llegó a oídos de la supervisión y ahorita ya tiene una demanda ante la SEP. Y nuestra directora confrontó a la niña y dijo, ella no me tocó. Pero es que una compañera me dijo que así podía evitarme muchas situaciones.
y ya, si es un problema choncho ahí con los maestros y con los directivos y con las autoridades, y están ventilando todas las pruebas, todas las evidencias, y esta niña inmadura se le hizo fácil hacer ese chisme. Bueno, son las ventajas de la reforma educativa, como dicen por ahí. Bueno, pero sabes, a nivel pastoral también hay que cuidar la vida moral de tu pastor. Así como estás buscando, él tiene una responsabilidad de guardar sus ojos, su mente, su corazón, su boca, sus sentidos, ¿verdad? Como decía Manuel Bonilla en una canción, cuidando mis ojitos al mirar, cuidando mis oídos, mi boquita al hablar, mis piecitos al andar, ¿sí? También la iglesia, cuidado con lo mismo, porque a veces seguramente le van a pedir a Gerardo que cuando haga una visita no vaya sin la compañía de su esposa, o a lo mejor con otro varón de la iglesia, y menos a mujeres solas, y menos en la noche, en horarios no propios. A veces va a haber la necesidad de hacerlo, pero se tiene que guardar su reputación. Pero a veces hay gente especialmente inmadura o imprudente que puede cometer un error y decir: es que a mí me parece que el hermano tenía esta intención. Ojo, cuidado. Por eso dice: contra un anciano no aceptes o no admitas acusación a menos que haya testigos. Y eso me encanta, que haya testigos. ¿Por qué? Porque si el hermano y la iglesia se cuidan, cuando voy a hacer una visita a una mujer, por ejemplo yo, Eric, pues procuro que vaya mi esposa, y si no, si hay testigos, voy a llevar conmigo a un hermano de la iglesia o a un matrimonio o a dos o más, y vamos a ir a visitar a una persona, y estos testigos no van a servir para una acusación, van a servir para corroborar el ministerio, y se va a hacer una protección moral para el pastor, pero también para la iglesia. No abandonas a tu pastor si te pide: hermano, hermana, ¿me puede acompañar? Necesitamos ir a visitar a alguien, a una mujer solita, y mi esposa ahorita no puede. No, ese es otro ministerio. Y eso es una forma de que tú crezcas y también tu ministerio crezca y tus oportunidades de crecer sean evidentes a otros. Entonces, cuida la reputación de tu pastor. Hay más características. Me encantaría seguir predicando sobre esto, pero tú tienes ahora la responsabilidad de seguir estudiando estos pasajes. Ahí en 1 Timoteo 5, 6, 2 de Timoteo, son cartas para el líder joven. Por cierto, decíamos, hace rato quedé inconcluso en explicar, Timoteo era un hombre de 40 años, soltero aproximadamente, que había conocido el Evangelio desde su niñez. Y qué tremendo aceptar el reto de ser no solamente el pastor, sino el encargado de establecer ancianos en Éfeso. Y Tito tenía más o menos la misma edad y la misma situación, pero Tito lo tenía que hacer en Creta. Dos ciudades sumamente idólatras, dos ciudades con muchos problemas, donde había muchos altercados doctrinales, pero al parecer tanto Tito como Timoteo eran solteros. Mi hermano, tienes la bendición a tus 42 años de tener a tu esposa, de tener una iglesia excelente que te ama, que está apoyándote en este proceso, que va a ser un reto, porque, y lo digo con mucho amor para la iglesia, porque va a ser inevitable que te comparen con un Jaimito, con un Jonathan, con un Jacob, pero con amor, con sabiduría, con persistencia, vas a ganar tu lugar de honor en la iglesia. Tienes hermanos espiritualmente gigantes atrás de ti, y eso es bueno. No lo veas como algo malo, eso es bueno, porque la iglesia te va a poner una vara alta, un estándar alto, pero también tú vas a poder crecer, y también la iglesia va a recibir el reto de que la vara alta no es solo para ti, es para toda la congregación. La vida espiritual de esta iglesia va a florecer. Entonces, ¿qué es la iglesia? Si seguimos leyendo 1 y 2 de Timoteo, la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte
de la verdad. Y eso es la iglesia. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y para la iglesia, acuérdense de sus pastores, que fueron los que les llevaron la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Qué más? Cuiden a sus pastores que en oración, cuídenlos financieramente o materialmente y cuiden su reputación, su vida moral, ayudándole. Tenemos responsabilidad. Hay muchísimo. Me encantaría que este tema, di este tema hace 6 años en la Sierra Tlapaneca y me dijeron, hermano, tienen 3 días para hablar de todo esto. Yo resumí 3 días en menos de 1 hora, casi 1 hora. Entonces tenemos, hermanos, tenemos un reto de que Cristo sea glorificado en la iglesia del buen pastor. Enhorabuena, muchas felicidades, Gerardo, Moni, muchas felicidades, iglesia. Tomar este paso es una bendición, es una gran responsabilidad, pero es una oportunidad de seguir adelante y seguir creciendo. Los invito a que oremos en este momento. Amado Dios, queremos darte gracias por la iglesia bíblica El Buen Pastor. Queremos honrar tu nombre, Señor Jesucristo, porque tú diste tu vida por la iglesia, porque tú compraste con tu propia sangre nuestras vidas y a ti nos debemos, Señor. Podemos decir que por ti vamos al cielo, Señor, y que por ti tenemos una esperanza, un futuro, tenemos la certeza que lo que dice tu palabra es verdad. Tú cumpliste en tu propia vida, lo acabamos de meditar durante la Semana Santa hace unos días, sobre tu pasión, sobre tu muerte, sobre tu resurrección. Hemos comprobado que tú, Señor, no solamente teológicamente y bíblicamente eres real, sino también la historia habla a gritos de ti y comprueba, Señor, lo que tu palabra dice. Queremos poner delante de ti esta iglesia, Señor. Queremos poner delante de ti a mi hermano Gerardo, Señor, y a su esposa Moni. Padre mío, quiero darte las gracias porque es una iglesia valiente. Es un matrimonio valiente, porque están tomando el paso apropiado de crecer espiritualmente y de decir sí a tu voluntad, de decir sí a tu llamado, de decir sí a tu ministerio. Padre nuestro, encomendamos a cada una de las personas que integran esta iglesia local y los ponemos delante de ti. ¿Para qué? Para que pueda haber un ministerio fructífero, para que pueda redundar en gloria y en gracias a tu nombre, Señor. Pero sobre todo, Señor, en el crecimiento, en las pruebas, en las bendiciones, en las adversidades, siempre tú seas el primero. Siempre tú estés al frente de esta iglesia, Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, que nos has dado de abrir tu palabra y encontrar alimento pertinente para este momento histórico de la iglesia. Gracias, Señor, por este 28 de abril del 2019. Te agradecemos por este paso que la iglesia y mi hermano Gerardo están tomando, de comprometerse, Señor, de formalizarse, así como hay otros tipos de compromisos en la vida, como el matrimonio, como la paternidad, como el trabajo, como la profesión. También, Señor, tú ves con buenos ojos el compromiso de una iglesia con un pastor y de un pastor para con su iglesia, Señor. Y los encomendamos en tus benditas manos, Padre. Los encomendamos para que tú seas el que prosperes conforme a tu mano todo, Señor, todo cuanto tú dispongas para que en equipo el liderazgo, el pastor y la iglesia desarrollen, sea multiplicado y fructificado por ti, Señor.
ponemos todo esto en tus manos, confiando, Señor, en tu provisión anímica, emocional, espiritual, material, para todas las necesidades que conlleven estas responsabilidades y estos retos. Señor, nos dejamos en tus manos y que tu Espíritu Santo esté acompañando como ese Paracletos, esté morando activamente en el corazón de cada uno de sus miembros de esta iglesia. Señor, que tú seas glorificado en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro dulce Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, felicidades, que Dios los bendiga y gracias por el privilegio de estar aquí con ustedes. Como pastor de la Iglesia Bíblica, el Buen Pastor, es un gozo grande de nombrar a Gerardo el primer pastor oficial de nuestra iglesia en los 20 años de su existencia. En algunos minutos, Eric y Alfredo y tu servidor no sé cómo hacen observar esto, pero está tratando de hablarme, no sé qué. Pero como dije, en unos minutos Alfredo, Eric y tu servidor vamos a imponer las manos sobre Gerardo. Y para ver un poquito de trasfondo de esta ceremonia, en Números 8, el pueblo de Israel pone las manos sobre las levitas para encargarlos como sus representantes antes de Dios. Los levitas, y dice Números 8, 9 al 11. Verás que los levitas, los sacerdotes, se acerquen delante del tabernáculo de reunión. Y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. En Números 27 también, Dios acaba de decir a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida. Moisés pide a Dios que él escoja a alguien para dirigir al pueblo de Israel a la tierra prometida. En versículos 15 a 19. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, que entre delante de ellos, que Jehová, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Asimismo, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 6, la iglesia eligió a 7 hombres para servir como asistentes oficiales de los apóstoles. Y dice así: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. Aquí nuevamente, como en el Números, encontramos una especie de ceremonia para asignar el cargo. El signo visible de la imposición de las manos
marca públicamente el comienzo de un nuevo ministerio formal para estos 7, recomiéndolos ante la gente y pidiendo la bendición de Dios en sus labores. Y un ejemplo más, cuando la iglesia responde a la dirección del Espíritu Santo en Hechos 13, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. En el siguiente versículo, en el versículo 3, dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Al igual que Hechos 6. Esta fue una comisión formal realizada en público con la solicitud colectiva de la bendición de Dios sobre Bernabé y Saulo. Y hoy también con Gerardo vamos a poner las manos sobre él para encomendar el cargo de pastor que es el Señor ha designado para él. Su formación no inició recientemente en esta iglesia. Dios lo ha venido forjando desde hace varios años, desde que creyó y luego con Alfredo como su mentor por mucho tiempo. Ha recibido enseñanza bíblica sólida y sana. Ha servido en diferentes ministerios en otros lugares y aquí. En el último año, especialmente entre nosotros, ha servido como diácono, pero en realidad haciendo mucho labor de pastor. Entonces hoy, en el nombre del Señor, lo haremos público y oficial. Gerardo, Mónica, si pueden pasar, por favor. Eric, Alfredo, si pueden pasar. Es 4, 5, 2, 1. Nos acompañan a orar, por favor, por ellos. Oh Padre, qué gusto poder estar presenciando este momento, ser parte de este tiempo tan especial, Señor, para la vida de Gerardo y de Moni, Señor. Gracias, Padre, porque tus promesas son fieles y tus promesas son verdaderas. Y gracias porque tu palabra dice que pues impusieron las manos sobre aquellos que fueron investidos con tu poder, con tu presencia, con tu autoridad para cumplir la tarea y la obra que tú habías encomendado a ellos, Señor. Y en esta hora, Padre, en presencia de tu Hijo Jesucristo, de tu Espíritu Santo y delante de ti, Señor, nosotros queremos poner las manos sobre Gerardo como ese pastor terrenal que va a estar llevando a esta iglesia a pastos verdes, Señor, a tu palabra, que lo va a estar cumpliendo el cometido que tú tienes para tu iglesia, Señor. Queremos encomendarlo a la fiel gracia tuya, Señor, al ministerio y a la palabra que tú le has llamado a desempeñar. Padre, toma toda necesidad, todo pensamiento, todo su ser para que en una forma íntegra Él pueda servirte de acuerdo a tus propósitos y a tus planes para su vida y para la de la iglesia, para la de su matrimonio, Señor. Muchas gracias y nos ponemos en tus manos y le dejamos, Padre, tu fiel cuidado en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, un gran gozo que
Estoy aquí con mis hermanos Gerardo para nombrarlo, Señor, pastor de la Iglesia Bíblica Buen Pastor. Gracias, Señor, por los 22 años que tenemos de conocernos, desde la primera semana que vine a México, y como tú has trabajado en sus vidas, Señor, como tú mandaste a Moni para él, y gracias por los dos, Señor. Es una decisión que no tomaron a la ligera, y sabemos, Señor, que tú, Señor, lo has llamado, lo sientes, Señor, este llamado tuyo para servir y para ser líder, pastor, siervo aquí en la iglesia. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Sabemos, Señor, que tú vas a ayudar a su esposa para que puedan hacer la labor que tú tienes, Señor, para cuidar a Grace, Señor, para velar por sus almas. Y pedimos, Señor, que tú sigas usando como has servido como diácono desde febrero del año pasado. Y, Señor, pedimos que sigas usándolo para tu honra, tu gloria. En el nombre de Señor Jesús. Amado Padre Celestial, en el mismo nombre de Jesucristo, estamos encomendando la vida de tus hijos, Gerardo y Mónica. Ellos han decidido y han aspirado a desear una buena obra, y es la de ser siervos tuyos, Señor, en esta iglesia. Y lo cual alabamos tu nombre, porque tú pusiste en sus corazones este deseo, porque este deseo no viene del mundo, sino viene de tu Espíritu Santo, Señor. Y te damos gracias por sus vidas, porque ellos ansían desarrollar este ministerio, que no es fácil, como decía Eric hace rato, ¿verdad? Pero no van a hacer la obra ellos, sino tú, Señor. Ellos nada más van a ser instrumentos positivos de parte tuya, Padre. Gracias te damos por sus vidas. Y te pedimos, Señor, que tú los ayudes cada momento de sus vidas, y que ellos recuerden siempre presentarse aprobados por ti cuando ellos acudan a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú lo vas a hacer, y que tú los bendigas con muchas bendiciones para que este pueblo crezca, para que este pueblo te alabe y te adore como tú solamente tienes ese merecimiento. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si tenemos algo para Gerardo. 4, 5, 2, 1. Una Biblia de estudio MacArthur, con su nombre grabado. Oh. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este servicio tan especial hoy. Y ahora vamos a tener un tiempo de convivio. Tenemos comida que van a empezar a servir. Y gracias otra vez por su presencia aquí con nosotros. Y felicidades, Gerardo y Moni, por aceptar este reto de Dios.